¿Cuántas veces el miedo nos lleva a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos? La desesperación puede nublar el juicio, hacernos creer que no hay otra salida y empujarnos a cometer errores irreparables. Eso fue lo que pasó con las hijas de Lot. Atrapadas en una caverna, sin saber qué hacer, tomaron una decisión que marcó la historia de la humanidad. Creían que estaban asegurando su futuro, pero en realidad estaban sentenciando su destino. Lo que sucedió aquella noche no solo afectó sus vidas, sino que desencadenó una serie de eventos que durarían por siglos. Y lo peor es que este error no es solo cosa del pasado. Quédate hasta el final, porque esta historia podría revelarte algo que nunca habías pensado sobre tu propia vida. La historia de Lot es una de oportunidades perdidas y decisiones que lo llevaron, poco a poco, a la ruina. Fue un hombre bendecido, con tierras, riquezas y la protección de Dios, pero sus elecciones marcaron su destino de una forma que jamás imaginó. Para entender cómo él y sus hijas terminaron solos, en una caverna y al borde de la desesperación, debemos analizar los pasos que lo llevaron hasta allí. Lot no era un hombre cualquiera. Era el sobrino de Abraham, el patriarca de la fe, el hombre con quien Dios estableció su pacto. Lot creció viendo la fidelidad de Dios y fue testigo de cómo su tío prosperaba bajo la bendición divina. Pero llegó un momento en que las riquezas de ambos se multiplicaron tanto que no podían compartir el mismo territorio. Sus pastores comenzaron a discutir y para evitar conflictos, Abraham tomó una decisión sabia. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis capítulo 13. Abraham le dio la oportunidad de escoger primero, y Lot tomó su decisión basándose en lo que veía con sus ojos, no en lo que Dios deseaba para él. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Lot vio una tierra fértil, próspera, con posibilidades de crecimiento, pero ignoró un detalle fundamental. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Lot se acercó al pecado sin pensarlo dos veces. Primero puso su campamento cerca de Sodoma. Luego se estableció dentro de la ciudad. La comodidad y la prosperidad parecían más importantes que su relación con Dios. Esta es la primera advertencia de la historia. Muchas veces, las decisiones que parecen inofensivas nos llevan poco a poco al desastre. Si te interesa seguir descubriendo las historias más impactantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Sodoma y Gomorra no eran ciudades comunes. La corrupción moral era extrema. La maldad se había convertido en el estilo de vida de sus habitantes. Lot, que alguna vez vivió bajo la sombra de Abraham, se convirtió en un ciudadano de Sodoma. La Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a la ciudad, lo encontraron sentado a la puerta de Sodoma, lo que indicaba que tenía una posición importante dentro de la comunidad. Pero, ¿realmente había logrado prosperar? Su familia estaba totalmente afectada por el ambiente en el que vivían. Cuando los ángeles le dijeron que debía huir, sus propios yernos se burlaron de él. No creyeron en su advertencia. Lot había perdido toda autoridad ante su familia. Esta es otra advertencia importante. Cuando nos mezclamos demasiado con el mundo, nuestra voz pierde poder. Si Lot hubiera permanecido cerca de Abraham, si hubiera priorizado su fe en lugar de su comodidad, su vida y la de su familia habrían sido completamente diferentes. La maldad de Sodoma y Gomorra había alcanzado un punto sin retorno. Dios decidió destruirlas con fuego y azufre, pero en su misericordia quiso salvar a Lot y su familia.
Los ángeles le ordenaron que huyera sin mirar atrás, pero Lot dudó. ¿Por qué? Porque su corazón seguía atado a Sodoma. Sus riquezas, su posición, su vida, todo lo que había construido estaba a punto de desaparecer, y él no quería aceptarlo. Fue entonces cuando los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano, y los sacaron a la fuerza. Pero en el camino ocurrió algo trágico. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis capítulo 19. ¿Por qué miró atrás? Tal vez fue nostalgia, tal vez incredulidad, pero su acción demostró que su corazón aún estaba en Sodoma. No basta con huir físicamente del pecado si nuestro corazón sigue atado a él. La esposa de Lot quedó atrás, convertida en un monumento de advertencia para todos los que dudan en obedecer a Dios. Ahora, solo 3 personas quedaban con vida: Lot y sus 2 hijas. El mundo que conocían había desaparecido. Sodoma y Gomorra eran solo cenizas, sus amigos y familiares estaban muertos, y el cielo que antes brillaba con estrellas ahora estaba vacío y silencioso. Lot y sus hijas, los únicos sobrevivientes, no encontraron refugio en la pequeña ciudad de Zoar como habían planeado. El miedo los dominó. Lot temía que el juicio de Dios no hubiera terminado y que aquella ciudad también fuera destruida. Así que huyeron a las montañas, a una caverna oscura y solitaria. Y es en ese ambiente de desesperación y aislamiento donde una idea peligrosa comenzó a formarse en la mente de las hijas de Lot. Desde su perspectiva, el mundo entero había sido destruido. No sabían que existían otras ciudades, ni que Abraham y su familia aún vivían. En su mente, la humanidad había sido borrada, y ellas eran las únicas mujeres que quedaban. El miedo y la desesperación pueden hacernos ver la realidad de manera distorsionada. En vez de confiar en Dios, en vez de buscar otra solución, las hijas de Lot pensaron que debían tomar el destino en sus propias manos. Tomaron una decisión impulsiva, basada en la desesperanza, y convirtieron su miedo en una justificación para lo impensable. La hija mayor fue la primera en hablar. Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, para conservar descendencia de nuestro padre. Génesis capítulo 19. Desde su punto de vista, no había otra opción. Pensaban que, si no actuaban, la humanidad se extinguiría con ellas. Pero en su razonamiento había un error fatal. Nunca consultaron a Dios. Este es un problema que ocurre incluso hoy. Cuando creemos que no hay solución, en vez de esperar, actuamos apresuradamente, sin considerar las consecuencias. Lo que ellas hicieron no solo fue moralmente reprobable, sino que además mostraba su falta de fe en Dios. Si Dios había podido salvarlas de la destrucción de Sodoma, ¿acaso no podía proveerles esposos? Las hijas de Lot decidieron emborrachar a su padre para llevar a cabo su plan, y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Génesis capítulo 19. A la noche siguiente, hicieron lo mismo con la hija menor. Aquí surge una pregunta importante. ¿Lot fue una víctima o también tuvo parte de la culpa? Si bien la Biblia dice que él no supo lo que pasó, también nos muestra un patrón en su comportamiento. Lot había demostrado antes una gran pasividad. No defendió su hogar en Sodoma, sino que permitió que el pecado lo rodeara. Cuando los ángeles le advirtieron del juicio, dudó y casi no escapó. Cuando perdió a su esposa, no tomó una actitud de liderazgo, sino que huyó al aislamiento. Y ahora, en la caverna, en vez de guiar a sus hijas y buscar la dirección de Dios, se embriagó y perdió el control. El alcohol no fue la causa del pecado, pero sí permitió que el pecado se concretara.
Lot no puede ser excusado completamente de lo que sucedió, porque su falta de liderazgo y vigilancia permitió que sus hijas actuaran sin guía ni consejo. Este es otro recordatorio. Cuando no tomamos responsabilidad en nuestra vida, otros tomarán decisiones por nosotros, y esas decisiones pueden llevarnos al desastre. De este acto nacieron 2 hijos que se convirtieron en los antepasados de 2 naciones enemigas de Israel: Moab, padre de los moabitas; Ben-Ami, padre de los amonitas. Estos pueblos se convirtieron en una espina constante para Israel, trayendo conflicto, idolatría y corrupción. El pecado cometido en secreto no terminó en la caverna, sino que se extendió por generaciones. Las hijas de Lot creyeron que estaban asegurando el futuro, pero lo que hicieron sembró siglos de conflicto y sufrimiento. Los moabitas y los amonitas no fueron naciones cualquiera. Desde sus inicios estuvieron en constante conflicto con el pueblo de Dios. A lo largo de la historia bíblica, los encontramos una y otra vez como enemigos de Israel, no solo en la guerra, sino en un problema aún mayor: su influencia espiritual. Ambas naciones cayeron en la idolatría extrema, adorando dioses como Moloc y Quemos, que exigían sacrificios humanos. Esto nos deja una lección profunda. El pecado no solo afecta a quienes lo cometen, sino que puede extenderse y destruir generaciones enteras. Desde los primeros años de Israel como nación, los moabitas y amonitas se convirtieron en enemigos constantes. Cuando los israelitas viajaban por el desierto hacia la tierra prometida, Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecirlos. Sin embargo, Dios cambió la maldición en bendición. En otro evento, los moabitas atrajeron a los hombres de Israel a la idolatría y la inmoralidad, lo que provocó un juicio divino. En la época de los jueces, los amonitas oprimieron a Israel, y más tarde, en el tiempo de los reyes, fueron una amenaza constante. El mismo rey Salomón, a pesar de su sabiduría, fue llevado a la idolatría por sus esposas extranjeras, entre ellas moabitas y amonitas. Las hijas de Lot pensaron que estaban asegurando el futuro. En realidad, crearon 2 naciones que se convirtieron en una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Lo que parecía un acto insignificante en una cueva, terminó afectando a millones de personas durante siglos. Aquí hay una lección poderosa. Las decisiones impulsadas por el miedo pueden generar consecuencias más grandes de lo que imaginamos. Hoy en día, ¿cuántas veces tomamos decisiones apresuradas sin pensar en su impacto a largo plazo? Un negocio que parece una oportunidad, pero nos lleva a la ruina. Una relación por miedo a la soledad que termina en sufrimiento. Un atajo para conseguir algo rápido, pero que nos aleja de Dios. El miedo siempre nos hará creer que no hay otra salida, pero confiar en Dios es la única manera de evitar destruir nuestro futuro. La gran pregunta es, ¿podía haber otra salida para las hijas de Lot? La respuesta es sí. Si ellas hubieran confiado en Dios en lugar de actuar impulsivamente, la historia habría sido diferente. Dios podría haber provisto esposos para ellas, como lo hizo con otras mujeres en la Biblia. A pesar del pecado, Dios es capaz de transformar la historia, porque, aunque los moabitas y los amonitas fueron enemigos de Israel, Dios trajo redención de una manera inesperada. Siglos después, de la misma nación que nació del pecado, surgió una mujer diferente. Su nombre era Ruth. Ruth, una moabita, decidió abandonar a los dioses de su pueblo y seguir al Dios de Israel. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Libro de Ruth. Por su fe, Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, y más adelante, en parte del linaje de Jesús. El pecado de las hijas de Lot trajo conflicto, pero Dios usó la historia para demostrar su gracia. Ahora la pregunta es para ti. ¿Tus decisiones están siendo guiadas por el miedo o por la fe? No te apresures.
No busques atajos. Confía en Dios y espera su tiempo. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque la Biblia está llena de historias como esta, con advertencias y enseñanzas para nuestra vida. Y recuerda, cada decisión que tomamos hoy afecta el futuro. Bendiciones.